el Señor ha hecho muchos pactos. Hizo un pacto con el primer hombre que él conoció, con Adán, en el Edén. Allí el Señor le prometió que tendría larga descendencia, que podría comer de los frutos, que llenaría la tierra. El Señor le hizo unas promesas, hizo un pacto con él. Hizo también pacto en el Edén con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Moisés, hizo pacto en el Sinaí también, hizo pacto con Moisés y también con Abraham. Ese pacto es un acuerdo entre las dos personas. Se necesita que para un pacto haya confianza entre las dos partes. Y Dios tiene confianza con nosotros. Y nosotros, siendo conscientes, aceptamos o rechazamos el pacto. Es decir, por eso el bautismo tiene que ser de personas conscientes. Porque nosotros debemos saber qué es lo que nos comprometemos. Porque Dios se compromete a guardarnos, a levantarnos y a bendecirnos. El pacto que hizo, uno de los pactos, porque son 7 pactos del Antiguo Testamento, uno de los pactos que hizo fue con Abraham. Y entonces colocó una señal que era la circuncisión, una señal en la carne. Ese Dios decía que si cumplían unas leyes, unos mandamientos, Dios los iba a bendecir, los iba a llevar a la tierra prometida, no tendrían dolor como las otras naciones, los multiplicaría, estaría con ellos y los bendeciría. Dios hizo esa promesa, pero el pueblo no le cumplió. El pueblo de Israel no cumplió. A raíz de que el pueblo no cumple, porque no pudo cumplir esas leyes, ese Dios externo que había dado unas leyes afuera en unas tablas de piedra, viene y dice, pues voy a dar esa bendición a los que no son de la descendencia de Abraham. Entonces viene a nosotros y nos da esa bendición y hace el pacto con el Señor Jesucristo. Ya no es un pacto en la carne, sino es un pacto en el corazón, en el espíritu. Es un pacto que se firma en el río. Ese día nosotros nacemos de nuevo, porque cuando hay un nacimiento, ¿qué hay? Cuando nace un niño, ¿qué hay? Vida. Hay sangre, hay vida, ¿qué más? Agua, sí. Entonces, en el bautismo, cuando nosotros vamos a las aguas, el Señor Jesucristo fue a las aguas del río Jordán. Habían piscinas en esa época, pero Él no se bautizó en agua quieta, Él se bautizó en agua viva, agua corriente. Él fue consciente, ya mayorcito de edad, y le dijo a Juan Bautista, quien nació para ese oficio, le dijo, yo quiero bautizarme. Juan Bautista dijo, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a bautizar a usted? Yo necesito ser bautizado por usted. El Señor dice que se cumpla toda justicia. No porque el Señor Jesucristo cometiera pecados, ni hubiera cometido algún error, porque el bautismo es limpieza de pecados, limpiar nuestros errores, que todos cometemos errores, fallas. Aún Juan Bautista había cometido errores. Pero ese bautismo significa limpieza, significa una limpieza. Nosotros vamos allí y el Señor Jesucristo nos enseñó que es consciente, porque es un pacto que hacen las dos personas. Entonces, hermanos, el bautismo significa un pacto, o sea, un compromiso de una persona consciente con un Dios vivo y verdadero. Ese pacto se firma en el río, así como en Noé, el pacto, ¿cuál fue el sello? Ese lo sabemos todos. ¿Cuál fue el sello que dijo Dios? Yo no vuelvo a inundar la tierra. El arco iris. Gloria a Dios. En todos los pactos hay un testigo. Allí fue el arco iris. Aquí, en el bautismo que se toma, que enseñó el Señor Jesucristo en aguas corrientes, ese bautismo es el sello es por el Espíritu Santo. Ya no es una cosa externa, sino es algo que tiene que vivir en el corazón. Ese bautismo con el Espíritu Santo o en fuego lo puede recibir usted antes de ir a las aguas o después de ir a las aguas. Entonces es necesario saber que el bautismo es un pacto, o sea, un convenio o un contrato que hacemos con Dios y que se firma en el río. Y que hay 3 testigos: el agua que nos lava, la sangre de Cristo que nos cubre simbólicamente y el Espíritu Santo que se manifiesta ahí. El Espíritu Santo está ahí. Entonces, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo, y esa es la razón que nosotros debemos saber. Entonces, esta clase del bautismo, por decirlo así, va a durar aproximadamente 4 domingos. En esas clases vamos a ver, lo primero, la necesidad del hombre de bautizarse. ¿Por qué el hombre necesita bautizarse? Usted tiene que saber por qué está aquí en la iglesia. Usted tiene que saber por qué va a ser parte de una congregación, ya no de una iglesia, sino una congregación universal que se compone de las personas que
creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, y por creer solamente en Cristo ya somos salvos. Pero Él colocó dos condiciones. En Marcos 16 dice, el que crea en mí y se... O sea que son dos condiciones. Yo no puedo decir que soy cristiano si no me he bautizado, y yo no puedo decir que soy cristiano si no creo en Cristo. Pero no decir creer en Cristo, decir, sí, Cristo vino, sí, Él fue un gran profeta y ya. No, el que cree en Cristo se limpia a sí mismo. El que cree en Cristo deja de vivir en la carne y empieza a vivir en el Espíritu. Entonces el bautismo es una promesa que yo hago con Dios, donde digo, ya dejo de vivir en la carne y comienzo a vivir lo espiritual. Y entonces empiezo a tener experiencias espirituales. Entonces es necesario que todos los seres humanos nos bauticemos porque fuimos destituidos allá en el Edén por culpa de Eva. Eva. No es que Adán dijo, esa es la que me diste por compañera, entonces fue Eva. No, mentira, fuimos juntos. ¿Qué aprendimos allá? Que la mujer no puede estar sola. Varones casados no pueden dejar a sus varonas solas, porque si ve, Adán dejó a la mujer sola y ¿qué pasó? Entonces no la pueden dejar sola. Entonces el Señor nos muestra que nosotros entramos en ese pacto, pero como ya nosotros no nos circuncidamos, porque eso fue un pacto con Abraham, porque nosotros no somos descendientes de la sangre de Abraham, para poder entrar a ese pacto tenemos que entrar a través del pacto que es con el Mesías. O sea, nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley de los judíos, sino que nosotros ya vivimos en la ley de Jesucristo. Obviamente que la ley de los judíos es basada en el amor. No robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas, es puro amor. Esos 10 mandamientos están. Pero el Señor Jesucristo dice, yo les voy a dar uno más. La persona bautizada ama a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si usted no se ama a sí mismo, ¿a quién va a amar? Si usted se castiga a sí mismo con drogas, con problemas, con lo que quiera, culpándose, no, es que yo soy imperfecto, es que yo soy inmerecedor, es que yo soy indigno. Ya después de estar bautizado, no diga eso, porque Dios nos hace dignos en el bautismo. Antes de bautizarnos no éramos dignos, no éramos dignos siquiera de decir Padre Nuestro. Andábamos en iras, en pleitos, en mentiras, en adulterios, andábamos mal y decíamos Padre Nuestro. Y yo decía, me parece que me están llamando, no, a mí no, me están llamando a otro, a mí no. Entonces, el Señor, para que podamos decirle Padre Nuestro y hacernos nosotros hijos de Dios, es a través del bautismo que se compone de un arrepentimiento, una conversión verdadera. ¿Qué es conversión? Dejar de vivir ya más en la carne y empezar a vivir en lo espiritual y empezar a amar. Entonces esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza son los pasos del bautismo: creer, arrepentirse, convertirse y bautizarse. Las tres primeras, creer, arrepentirse y convertirse, son cosas personales que yo tengo con Dios. El cuarto paso, que es el de bautizarse, es donde yo voy públicamente y le digo, miren, testigos, de aquí para adelante yo voy a vivir según Dios. Y Dios dice, de aquí para adelante este va a ser mi hijo. Si usted comete un pecado, yo lo voy a castigar porque yo soy su papá. Antes, cuando usted andaba sin Dios, Él lo dejaba, y el que lo castigaba era otro que no era Dios, pero recibía su castigo. Pero cuando nosotros conocemos ya a ese papá, entonces el único que nos puede castigar es nuestro papá. Ahora, el hecho de que nosotros nos bauticemos nos da a nosotros muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Claro, nosotros tenemos derechos, Dios nos va a cuidar la salud, la parte económica, nos va a dar cosas espirituales en abundancia, pero nosotros también tenemos que obedecer, porque nosotros cometemos un pecadito y ahí mismo el papá, ¿qué hace? Castigarnos. ¿Y dónde nos castiga? Donde más nos duele, a veces en la carne, a veces en nuestros hijos, pero si nosotros andamos bien, recibimos esas bendiciones. El Señor no vino a castigarnos, ni viene a decir, no es que los voy a castigar, prepárense, no. Él vino a bendecirnos, pero nos está preparando para que nosotros podamos recibir la bendición, porque en los delitos y pecados en que andábamos no podemos recibir a Dios. Si estamos en delitos y pecados, ahí no habita Dios, habita el enemigo, habitan las tinieblas. Pero para que nosotros recibamos la luz de Dios y lo espiritual y las bendiciones de Dios, tenemos que hacernos limpios a través del bautismo. Entonces, creer, arrepentirse y convertirse son cosas personales. El creer es donde yo me entrego al Señor en mi carne, en mi espíritu, y mi alma se la dejo a Dios y confío en lo que vaya a hacer. Eso es creerle a Dios. Porque usted dice, yo creo en Dios, y se queda sin empleo, y hay unos que así ve Dios, yo sirviéndole a usted, y usted me deja sin empleo, ¿qué es esto? A quejarse. Si ve Dios, no tengo para pagar el arriendo, mire la luz, el teléfono, mire. Entonces usted no está alabando a Dios, está quejándose a toda hora. Y Dios
Dice, pero ¿cómo le voy a dar si yo le doy el salario y va y lo tira en cosas que no debe, comprando cosas que no debe, gastando el dinero en lo que no es pan? ¿Cómo lo voy a bendecir? Si le doy más, pues más gasta, más le da al mundo, a los gentiles. Entonces, eso es creer. Arrepentirse es ese dolor profundo que uno tiene de fallarle a ese Dios. Uno siente eso, cuando uno ama a Dios, cualquier cosita uno dice, uy, perdóneme Señor, me resbalé, me equivoqué, se me fueron los pies, la embarré, Señor. Entonces eso es arrepentirse. Y la conversión es decir, antes yo parqueaba mis pies donde había pecado y delito, ahora mis pies buscan la casa de Dios, buscan agradar a Dios, buscan un hermano para leer, para orar. No para chismosear ni para murmurar, para hablar de Dios. Eso es conversión, o sea, un giro que da el hombre, ya no va a la derecha, no va a la izquierda, sino va adelante y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted ya todo ve a Dios, ve a Cristo. Usted no le importa lo que haga el pastor o la esposa del pastor, o los hijos del pastor o la señora o el vecino, nadie. Usted solamente mira qué piensa Cristo. ¿Qué piensa Cristo si yo lo que voy a decir o lo que voy a hacer? Eso es la conversión de nosotros. Y el bautismo solamente es uno. Las personas que se van a bautizar solamente se bautizan una vez. En esta iglesia Dios dio ese ministerio, Dios dio ese respaldo, Dios dio esa autorización, y si se bautiza, por lo menos en esta iglesia, ya no puede volver a bautizar en otra iglesia. Y si peca, el Señor lo va a llamar a cuentas, porque Él es nuestro papá. No es conmigo. La cuestión, yo soy solamente un mero instrumento, pero usted es el que queda comprometido con Dios, porque es un juramento que se hace allá, un contrato que usted firma con sangre de Cristo en las aguas corrientes. Entonces, hermanos, el bautizarse es el último paso donde yo me comprometo a vivir una vida espiritual de acuerdo como dice este libro, a ir a una iglesia donde están mis hermanos para poder hacer parte del cuerpo de Cristo. O sea, cuando usted no se ha bautizado, usted no sabe qué es de Cristo. Si los pies de Cristo, o las manos de Cristo, o la mente de Cristo, o el pensamiento de Cristo. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Que de pronto se me olvida la enseñanza. Entonces, hermanos, uno se bautiza para pertenecer a una comunidad donde usted puede ser los ojos de Cristo, que es ¿qué? Un vidente, tiene que donde puede ser la boca de Cristo, que puede ser un profeta, puede ser los pies de Cristo, que puede ser un evangelista, puede ser las manos de Cristo, el que ayuda. Dios aquí también tiene personas que hacen cosas espirituales y también cosas materiales, y no todos hacemos el mismo oficio. Hay unos que están buscando las almas, que están yendo allí, otros que vienen a ayunar. Cada uno tiene un oficio en el Señor. Entonces usted tiene que buscar qué es el oficio que tiene. Usted no vino a la iglesia a sentarse, a quedarse ahí como un bulto de papa quieto, estancado, sino que usted tiene que moverse, crecer en lo espiritual. Nosotros somos unas rocas que crecemos, unas rocas diferentes. Una roca no crece en la naturaleza, como quedó, pero nosotros somos unas rocas que crecemos, porque estamos parados en una roca viviente. Jesús es esa roca que hizo tropezar al pueblo de Israel, porque no creyeron en Él, porque lo veían caminando para arriba y para abajo, y al contrario lo veían con la gente pobre, con los necesitados, y lo veían haciendo ayunos y oraciones. Entonces se les hizo raro ese Dios. Y a ustedes se les va a hacer raro todos los que lo conocen, porque lo van a ver, no, que me voy para la iglesia, que estoy en ayuno, que estoy en velada, y entonces a uno, pobrecito, no duerme, no está sufriendo por eso. Ay, ya no celebra la Navidad, no le duele eso. Ay, por esos hijos que no se disfrazó usted de Papá Noel. Eso ya pasó, para nosotros no. Nosotros la bendición, la oración, la alabanza. Sí, ya nosotros le decimos, esos son fábulas, son chismes, son cuentos de viejas. Eso de Papá Noel, eso es de hace poco. Eso no está de la antigüedad. Es un Dios vivo y verdadero que levanta a nuestros hijos para que no le teman a Satanás, para que ellos puedan vivir una vida sin temerle al hombre, ni al mundo, ni al enemigo. Eso es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vivimos. Entonces, esa es el segundo paso. Después, la segunda clase, la tercera clase, pues, las clases de bautismos. En la antigüedad, Dios ha hecho esos bautismos y la gente, muchos no se han dado cuenta. El primer bautismo que hubo fue el bautismo de Noé. ¿Se bautizaron cuántas personas? 8. En parejitas, así como el Señor lo quería. Noé y su esposa y las hijas, y los hijos con sus esposas.
Y los animalitos también allí, algunos también se salvaron ahí. Ellos no se salvaron por el arca, ellos se salvaron por el agua que los cubría. Es un bautismo, cobertura. Entonces ellos fueron sepultados. El arca tenía agua arriba, agua a los lados, agua por debajo, y entonces estaban sepultados. Ellos no se dieron cuenta, fue un bautismo familiar. Luego vino otro bautismo que fue un congregacional. Cuando ellos salen de Egipto, pasan por el Mar Rojo, los están siguiendo los faraones, el faraón y sus soldados, y ellos pasan el Mar Rojo. Había agua abajo, agua a los lados, y en el cielo había agua. O sea que ellos fueron bautizados en un bautismo congregacional. Ahora viene el bautismo de Juan, que es un bautismo que van a tomar ustedes, que se llama el bautismo de perdón de pecados. Ese bautismo es para que quede limpia la persona. Bueno, usted no le van a cambiar los ojos ni la piel, no va a empezar ya se le van a cerrar los poros y todo, no, eso no. Es simbólico, va a quedar limpio. Y dice la palabra que esos pecados el Señor los va a tomar y los va a tirar en el fondo del mar, para que ni usted mismo se acuerde. O sea, queda enterrado, es un muerto. Por lo tanto, un muerto no se destapa, porque si usted destapa un muerto, hiede. Entonces no destape eso. Hay personas que Dios nos bautizó, el Señor ya nos limpió de ese mundillo, usted a volver a recordar para atrás. No vuelva atrás, nosotros no somos de los que volvemos atrás, porque el apóstol Pedro dice que es como el perro que vuelve al vómito, vomitó y luego vuelve a comerse eso. Nosotros no podemos volver, por eso es un solo bautismo. En esta iglesia usted no puede salirse a bautizar a otra iglesia. Ahora, si usted peca, paga. Eso es así. Y si usted anda bien, usted recibe bendiciones a granel, hermanos. Prepárese para recibir las bendiciones, porque usted, Dios no lo trajo aquí para darle látigo y a ver qué va a hacer. Le voy a quitar el pan, a ver, mire cómo sufre, lo voy a dejar sin empleo, mire cómo sufre, a ver qué va a hacer. No, Dios es solo bondad, solo bendición, Dios es solo amor. Nosotros somos los que decimos, yo no quiero tanto amor, yo quiero ir a comer los algarrobos de los cerdos. Y teniendo el pan fresco aquí. No, yo no quiero ir a la iglesia, yo prefiero ir a mirar el mundo y a divagar. Bueno, entonces está esas clases de bautismo y luego está otro bautismo que es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego es la presencia del Espíritu Santo en la criatura. Lo puede recibir antes del bautismo o después del bautismo. Todo depende de qué. De la disposición, amén, gloria al Señor. Usted dice yo quiero el Espíritu Santo, ya con eso, como usted diga yo quiero, ya está ahí. Por eso yo doy esta enseñanza, hay unos postulados a bautizarse, entonces se va a dar la enseñanza. Si ustedes la toman y dicen no, eso está muy difícil, yo no la tomo, están libres, esto no es obligatorio, usted viene voluntariamente y dice yo quiero bautizarme, por eso son personas grandes, no es un bebecito que lo coge a uno ahí y le echó agüita en la frente y ni se acordó ni nada, sino es un bautismo de una persona consciente que va a hacer un pacto con un Dios vivo y verdadero. No es un Dios de papelito aquí, este libro va a pasar porque esto es una guía, pero el Dios vivo y verdadero respira, se mueve, siente dolor cuando un hermano que ya después de que está bautizado vuelve a la inmundicia. Él se duele de eso, se duele de ver un hermano que está sufriendo en el mundo y en problemas y tiene la solución ahí. Yo no sé qué hacer, yo estoy desesperado, yo me voy a matar, pero no dice, oiga, yo voy a buscar de un Dios y ese Dios está diciendo, yo tengo las manos aquí y dame ayuda que yo la daré. Entonces ese es el último bautismo, el bautismo en fuego, y hay otro bautismo superior del cual yo no quiero hablar, pero sí debo hablar. Es el bautismo del Señor Jesucristo que tuvo en la cruz, lavado en sangre desde arriba a abajo para cubrir el pecado. Esos poquitos lo han hecho, y los que lo han hecho, grandes hombres, Pablo, Pedro, los apóstoles, ellos fueron bautizados en sangre, lavados en sangre de la cabeza a los pies. Pero es otro nivel, nosotros solamente conformémonos con la gracia que nos da el Señor, que es el Espíritu Santo, y conformémonos con servir al Señor, porque el Señor no vino aquí a vernos reventados. Vino a vernos bendecidos, bonitos, sonrientes, gozosos, cada día levantándonos diciendo gracias Señor, y acostándonos diciendo gracias Señor, qué día tan hermoso, yo quiero otro día, yo quiero mañana leer más la palabra, yo quiero mañana estar contigo otra vez. Señor, yo tengo sueño pero no me quiero acostar porque estamos hablando tan chévere, su merced es un novio tan chévere, su merced es tan lindo como habla, como me mira, como me toca, yo no quiero soltarlo. Y uno se duerme orando a veces y se sueña orando, porque esa es la comunión perfecta con Dios. Luego, si usted se va a bautizar, 1, vivir de acuerdo como manda este libro. 2, congregarse. 3, estar en comunión perfecta con Dios. Y 4, no pecar. Eso sí, consejo número 1, no peque, porque salirse del camino, hermanos, se lo digo yo, que eso es duro. Le dan a uno vara y eso duele. Y de todas maneras uno acostumbra, porque pues ya uno cuando peca dice, Señor, yo ya sé. Se va uno quitando la camisita porque ya sabe que
que le va a uno su corrección, porque el ser hijos de Dios no nos exime que nos corrija el Señor. ¿Quién no corrige a sus hijos? Ahora, el papá es el que corrige a sus hijos, y este papá no deja que otro lo corrija. Por amor nos corrige. Pero amor nos corrige, sí, claro. Y él es el que toma las riendas sobre nosotros. Antes cualquiera nosotros éramos un hijo sin papá. Venía el enemigo y nos pateaba y nos daba y se iba. Y venía otro diablo y nos cogía y nos hacía lo mismo. Venía un hombre y nos hacía lo mismo. Y el mundo nos cogía y nos daba, y nosotros contra el mundo todos reventados ahí sí. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, dice: a mis hijos no los toca nadie, ni hombre, ni mundo, ni Satanás, ni nadie, ninguna autoridad potestad del infierno, en el nombre de Jesús. Entonces es eso. ¿Para qué nos bautizamos entonces? Para formar una congregación de hijos de Dios, una iglesia viva, una iglesia que respira, una iglesia donde hay limpieza, donde hay presencia de las señales de Dios. Ahora, ¿cómo es esa presencia de las señales de Dios en la iglesia? Esas señales de echar fuera demonios, de hablar en lenguas, es lo que usted hace individualmente. Esa oracioncita que usted hace allá solito, esa se ve aquí en público. Entonces, bienvenidos, eso es general lo que es el bautismo. Es una orden del Señor Jesucristo, es un pacto que se hace, y todo el que está dentro del pacto está cubierto. Cuando usted hace un contrato y lo firma, todo lo que se están ahí, las cláusulas, usted las acepta y las cumple. Y es obligación entre las dos partes. La única diferencia aquí es que Dios no se obliga a nada y nosotros nos obligamos a todo. ¿Por qué Dios no se obliga a nada? Porque Dios es verdad y Él no va a cambiar. En cambio nosotros sí, firmamos el pacto y salimos y hacemos lo que nos parece. Señor, hágase tu voluntad. Pero eso no me gusta, Señor, ese hermano no me gusta, mejor córtelo. Pues sí. Dice: no, pero es que ama a tu prójimo. Gloria al Señor. Bien, vamos a iniciar la enseñanza. Romanos 3:21. Carta a los romanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 3:21, ahí sí está. En ese librito pequeño sí está. Romanos 3:21. ¿Dónde está? Básicamente vamos a tomar todo el Nuevo Testamento. Romanos 3:21. Romanos 3:21. La justicia es por medio de fe. Antiguamente, en el pacto judío, tenían que cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. En la antigua ley habían leyes, mandamientos, preceptos. Y bueno, y todo lo mandaba el Señor, y el que cumpliera vivía, y el que no cumpliera moría. Ahora, ¿para qué es necesario el bautismo? Para que nosotros quedemos cubiertos con las promesas que le hicieron al pueblo de Israel, de que Él es nuestro Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea que nosotros ya no quedamos fuera de pueblo, ya que pertenecemos a un pueblo que se llama la Sión de lo alto. Nosotros somos esa Sión que habla en este libro. Nosotros somos esos hijos de Dios que habla este libro. Nosotros somos los emblanquecidos que habla este libro. El día del bautismo nosotros somos quitadas nuestras ropas viles de carnalidad y de pecado, y nos ponen unas ropas reales de sacerdotes, de reyes, ropas blancas que ustedes brillamos. Porque el Señor sacó del pozo de la inmundicia, olíamos asqueroso y nos veíamos peor. Y el Señor allá cogió, nos lavó, nos limpió y nos puso limpiecitos, bonitos. Cuando usted dice una mentira, cuando usted empieza a fallarle al Señor, entonces empieza a manchar la ropita. Y si sigue en eso, entonces empieza a deteriorar. Y si sigue molestando en eso, se rompe. Y si sigue molestando, queda desnudo otra vez. Porque desnudos llegamos a la presencia de Dios. Las personas que no están bautizadas, Dios las ve desnudos con sus vergüenzas ahí a pleno aire. ¿Sí? Pero cuando Él nos, así como Adán y Eva, así estaban, Dios se dio cuenta de sus vergüenzas, el Señor nos cubre con sus vestidos espirituales. Por eso el que no es bautizado anda desnudo ante la presencia del Señor. Anda sin Dios, y un hombre sin Dios no es nada. Nada. Nosotros somos, sí somos en Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: el que se gloríese en el Señor. ¿Qué ha tenido de Dios? ¿Qué tiene de Dios? ¿Qué tiene? ¿Qué ha alcanzado de Dios? Si ha alcanzado el amor, lo felicito, es el máximo.
El último escalón es el amor. Romanos 3:21 dice: la justicia es por medio de la fe, dice la palabra. Pero ahora, o sea, hoy en día, aparte de la ley, aparte de del Deuteronomio, las leyes judías, aparte de eso, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Dice que había la ley, que todos conocemos la ley de Moisés, que son Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Esos libros se llamaban los libros de la ley, la Torá, o la enseñanza, o la doctrina. Dice, aparte de ese libro, hoy en día se manifiesta Dios en su justicia, o su santidad. ¿Cómo se manifiesta la santidad? Que había prometido por la ley y los profetas. O sea que estos libros todos testifican que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir la salvación del mundo. ¿Son 5 o 6 libros? 5. 5, entonces nombró el último mal, porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, después de Deuteronomio nombró otro, que no es... Números y Deuteronomio. Es que dijo Josué, es que dijo Casi meto a Josué, casi sí, lo metió, pero no es. No es, solo la Torah son 5, la ley son 5. Gracias, hermano. Muy bien, está en lo que está. Gloria a Dios. Si estemos todos. Y ven que uno se puede equivocar. Por eso digo, no me crean a mí, créanle a este libro. Lean allá y verifiquen. Gloria a Dios. Entonces dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Testificada por la ley y los profetas. O sea que hoy en día todo eso que los profetas decían, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que le prometió a Moisés, le dijo: yo voy a levantar un varón como tú, que va a dirigir al pueblo, que va a ser una especie de rey eterno, es Jesucristo. Entonces verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que aparte de la ley hay otra forma en que Dios llama a su pueblo, el que crea en el Señor Jesucristo. O sea que antiguamente la ley era para los judíos y hoy en día es para el que crea en Jesucristo, entra a esa justificación. La justicia es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen, porque para Él no hay diferencia. Verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Adán y Eva eran unas criaturas que habían sido preparadas, especiales para adorar y servir a Dios. La gloria del hombre era que Dios hablaba directamente, el Padre hablaba directamente con el hombre. Pero por causa de la desobediencia, Dios los apartó de su gloria, los echó fuera, los quitó, los echó fuera del paraíso por la desobediencia a Él. Entonces, como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, entonces toda la simiente de toda la descendencia de ellos, hasta el último hombre que nazca en esta tierra, está destituido de la ley de Dios. Los niños que están por nacer hoy, los que van a nacer mañana, y el último hombre de esta tierra está destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo entra otra vez a tener comunión con Dios? Por el bautismo. Antes lo había dado un pueblo especial, los descendientes de Abraham, a través del pacto, de la circuncisión. Hoy en día dice: no, para todo el que cree en Jesucristo va la misericordia de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿ustedes se han pensado cómo es el paraíso? ¿Se imaginan cómo es el paraíso? ¿Alguien se imagina cómo es el paraíso? Pues yo les voy a decir cómo es el paraíso: es estar en comunión con Dios. Cuando usted está en comunión con Dios, así tenga hambre, tenga sed, le peguen, o le falte, o le sobre, usted sigue feliz, gozoso. Siempre está en un mismo tono con Dios. Ni arriba ni abajo, siempre está en el mismo nivel con Dios. Entonces el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesucristo. O sea que Jesucristo, Dios dice: yo no voy a hacer que ustedes se salven de ese castigo por creer en Jesucristo gratuitamente. Quiere decir que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Aquí no se paga por el bautismo ni nada de esas cosas. No. De pronto ayudar para el transporte y esas cosas, pero no más. Pero esto ya fue pagado. La salvación suya y mía y de toda la humanidad hasta el último hombre está pagada. ¿Cuánto valió la humanidad? ¿Cuántos pesos?
¿Cuántos dólares? ¿Cuántos kilos de oro? La muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Porque sin sangre no hay perdón de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento eso enseñó Dios al pueblo de Israel, que tenían que sacrificar, tenía que haber sangre para que hubiera perdón de pecados. Entonces, entre más grande era el pecado, entonces un becerro. Entre más pequeñito era el pecado, un carnero. Entre más pequeñito, entonces 2 pichones o una tórtola. Si se dan cuenta que esas ofrendas cruentas, que el animal entregaba su vida por el pueblo. O sea, llevaba un animalito, entonces como usted era pecador, usted era el que tenía que morirse, entonces decía, yo pequé, pero ve, ahí le traigo este animalito para que pague todo por mí. Lo cogían a ese pobre animalito, le quitaban hasta la última gota de sangre, cogían esa sangre y rociaban al pueblo y rociaban el libro. Y se rociaba el sacerdote, o sea, pidiendo perdón por los pecados. Por lo cual necesitaban ese baño de sangre para el perdón de pecados. Jesucristo en la cruz, simbólicamente, a través de su sangre, nosotros somos cubiertos con la sangre en el bautismo en el río. Porque recuerden cómo se salvó el pueblo de Israel cuando vino el espíritu de muerte a Egipto. ¿Cómo se salvó? Por una señal. Por la sangre colocada en las puertas. 3 puntos. Esa sangre la veía el ángel de la muerte y donde había saltado, por eso se llama Pascua, saltar, significa saltar o pasar por alto. Hoy en día, cuando venga la muerte, ese espíritu de muerte sabrá quiénes somos los bautizados porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. O sea, hay una señal en nosotros que el ángel la ve. Entonces, el que no es de Cristo, caput. Y el que sí es de Cristo, salta. ¿Sí me entiendes? Salta. Por eso es necesario tener ese sello porque no sabemos cuándo venga ese final. La vida no la tenemos comprada, podemos morir hoy, mañana, en 10 minutos. Por eso tenemos que tener todos los requisitos listos, todos los papeles llenos, todos los compromisos al día, porque no sabemos cuándo va a morir. Por eso, si usted está joven y dice, no, yo no me bautizo todavía, tengo mucho que aprender, tengo mucho que vivir, todavía me falta, entonces yo no, eso, piénselo bien, porque es que nosotros no tenemos comprada la vida. Solo la tenemos comprada cuando nos bautizamos, cuando la entregamos a Cristo así. ¿Por qué? Porque si muere este cuerpo, nuestra alma vive. Esa es la promesa del bautismo. Ya no es una tierra prometida donde fluye leche y miel como algo físico, sino la promesa es que nosotros en el bautismo vamos a recibir vida eterna. Es decir, que esta carne se muere y se la va a la tierra, y polvo eres y polvo volverás, pero el alma ciertamente vivirá. Vivirá para bendición eterna. Pero si usted está en pecado y no se bautizó y no creyó en Cristo, vive para condenación eterna. O sea, unos gozando la vida eterna y otros el castigo eterno. Y ese castigo fue el que vino Jesucristo a decirnos, ojo, hay un castigo terrible, hay un foso de fuego terrible, que ni los diablos quieren estar allá. Es tan terrible eso que Dios dice, yo vengo para que ustedes sean libres de ese castigo. Por eso el Señor es nuestro libertador. Entonces eso se llama la justicia. Bueno, verso 25. Redención, que es redimir, es quitarle el pecado. Es como si usted debiera en la tienda un montón de plata y viniera alguien y le dijera, ¿cuánto debe allá Mauricio? Debe 624,000 cosas. Yo lo pago y es más, le doy 700,000, porque él viene otra vez a pedir fiado. Y tú dices, me redimieron de esa deuda. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Entonces, verso 25. Que es en verso 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, la propiciación era el animalito que se llevaba para que pusiera la sangre, la vida. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo. Si ves, esa es la fe de nosotros, que Jesucristo en la cruz venció la muerte. Es decir, que nosotros ya no morimos 2 veces, vivimos espiritualmente. Para manifestar su justicia, o sea, su santidad. Justicia es santidad. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que usted a partir del bautismo comienza a ser una criatura nueva. Usted pudo haber hecho unos daños muy graves, matado a su papá, matado a su mamá, hacer el daño más grande que usted se pueda imaginar. Si usted se arrepiente de eso que hizo y pasa al bautismo, con Dios queda redimido, o sea, una criatura recién nacida. Entonces queda en el río, queda recién nacido y su vida espiritual con el Señor comienza en ceros.
Dijo una mentirita, entonces vamos una rayita. 2 mentiritas, 2 rayitas. 3 mentiritas, se empezó a manchar el vestido. Por eso nosotros tenemos que estar en oración, en ayuno, en velada, en vigilia, siempre conectados con el Señor, porque el vestido se nos empieza a dañar, hermanos, y podemos quedar otra vez avergonzados. Entonces así ya no hay un segundo bautismo, por eso el bautismo es uno solo. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, vuelve y dice, ahora, hoy en día, ¿qué? El amor de Dios, o sea, su justicia, a fin que Él sea justo, o sea, santo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, habían unas leyes y mandamientos, la Torá, y el que los cumplía vivía. Y todo el mundo no lo sabía, eso no lo sabía del pueblo de Israel, porque ellos fueron los que le dieron los profetas, le dieron las leyes, y los apartaron para que vivieran como Dios quería, pero tenían que cumplir con esas leyes. A nosotros también nos apartan. Nosotros ya no podemos seguir con el mundo, ni seguir con las mismas maldades que íbamos viviendo antes. Nos toca decirle a la maldad ya no más, al mejor amigo ya no más, a todos no más, al diablo no más, al mundo no más, y empezar una vida según la ley de Dios, no según la ley de los pueblos, la ley del mundo. Porque el mundo, por ejemplo, ahorita está diciendo, no, el lesbianismo es bueno, y ahorita me condenaban por eso. No, el homosexualismo sí, eso es bueno, eso es normal, los animales lo hacen, viene un animal y verá, los animales no hacen eso. Entonces, eso lo dice el mundo, pero aquí dice que ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los pecadores, ni los que no se han bautizado van a entrar al reino de los cielos. Es una realidad, y lo dice este libro no lo han podido cambiar, ni lo cambiarán. Lo destruirán, lo desaparecerán. Pero esa ley no cambia. Usted podrá esconder este libro donde quiera, pero el día que Dios lo muestre, lo mostrará. Bueno, esa es la primera razón, que todos estamos destituidos de la presencia de Dios porque vivimos más en la carne que en lo espiritual. Y Dios, para poder trabajar en nosotros, necesita que nosotros menguemos a la carne y empecemos a crecer en lo espiritual. Primera de Pedro 1:19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Bueno, primera de Pedro 1:19. Pedro está antes del Apocalipsis, precisamente, después de Santiago. Primera de Pedro 1:19. Hermanito, ¿ustedes hasta qué horas van a estar? 12:20, pastor. 12:20, todavía a las 12:10, para que por favor la profeta le ministre, por favor, palabra al varón y a la varona. Sumando algo de lo que acabo de decir, pastor, en San Mateo, es tan amable y me dice más o menos qué capítulo, cuando habla que María estaba buscando a Jesús, que duró los 12 días perdido y estaba con los doctores de la ley en el templo. Sí. Que Jesús le dijo a ella, le dijo, estoy cumpliendo los mandatos de mi Padre. Amén. Estoy con mis hermanos, hermanas y mi madre. Pero entonces él estaba hablando ahí en el tema espiritual, más amén, no en el carnal. Sí, porque María todavía, ellos no comprendían eso. Amén. Eso es como sumando a eso, ¿sí? Así es. Y el tema que me reveló Dios con respecto a cualquier ser humano que en cualquier parte nos puede decir, Dios te bendiga, sea por ofensa, sea por palabra. Si no conoce a Dios, nosotros que ya empezamos a conocer de Cristo, solo le vamos a decir a Él gracias, mas no le vamos a contestar amén, porque Él puede estar en idolatría y puede estar favoreciendo a las tinieblas. Amén. Sí, nosotros no podemos decirle a cualquiera amén, porque en el mundo hay muchos dioses. Está el Dios Buda, el Dios dinero, el Dios vanidad, el Dios belleza, el Dios inteligencia, el Dios sabiduría. Bueno, hay un montón de dioses, pero el único Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios que anda, se muestra, manifiesta aquí en medio de su pueblo. Bueno, en 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual... Primera de Pedro, capítulo 1, bueno, empecemos desde el 17. Primera de Pedro 1, 17. Dice la palabra, si invocáis por Padre, lo que estaba hablando el hermano, se me adelantó. Bueno, dice, si invocáis
por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si vamos a invocar a un Padre Santo, tenemos que andar en esta peregrinación mientras respiramos en santidad, gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata. Nosotros recibimos de nuestros padres una herencia de muerte por desobedecer. Entonces Dios quiere librarnos. Dice, sino con la sangre, o sea, nosotros no somos comprados con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, cuando usted se muera, esa historia de que usted paga, que oren por usted cuando usted ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Por eso la conversión es mientras usted está vivo, porque ya vean, ni oro ni plata compran su salvación. Por eso, por más plata que usted le dé al que quiera, no, usted ya está condenado porque no creyó en Jesucristo. No hay plata sino con la sangre preciosa. Y entonces dice aquí, el que creyere que Jesús es el Salvador, este vivirá. El que no creyere ya está condenado. Imagínense. Y el que cree en Jesucristo sigue los pasos de Cristo. El que cree en Cristo se bautiza. El que cree en Cristo tiene el sello de Cristo. El que cree en Cristo ama. Porque si no ama, así se bautice, no cree en Cristo. Vana es la fe, sino con la sangre preciosa del cordero, como un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, perfecto, puro, como el que llevó Abel a la ofrenda ya al Padre, un cordero sin mancha, como el que presentaban en el templo cada día los sacerdotes, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esas esperanzas sean en Dios. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Que vamos a resucitar? ¿Sí o no? Vamos a resucitar. Los unos para y los otros para condenación. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Resucitar para entonces Dios hizo esa promesa al que cree en Jesús. Si usted cree en eso, va a resucitar para salvación. Si usted no cree, si usted no toma esos pasos que dice este libro, pues está fallando, está desobedeciendo. Y todos los que desobedecen pecan. Y el que peca no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios está condenado. El bautismo tiene que tomar con fe. Amén. Hechos capítulo 4:11. Hechos de los Apóstoles 4:11. 4:11. Gloria al Señor. ¿Sí vamos entendiendo? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Gloria tuya. En Hechos 4:11 dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces le está hablando a los judíos que cuando vino Cristo no creyeron que era el Salvador, ni creyeron lo que Él dijo. Y dice el apóstol Pablo que a ese Jesús que desecharon vino a ser la piedra de construcción de la casa. Antiguamente no era como la construcción de hoy en día, y colocaban una piedra muy pesada que resistía todo el peso de la casa. ¿Sí? Entonces aquí dice que Jesucristo va a empezar una nueva casa construida de personas santas, levantada con personas santas, un edificio espiritual. No dice, ni el apóstol Pablo dice, no es una casa, es un edificio, no hecho de manos, o sea, espiritual, donde se compone de hermanos que tienen dones, profecía, echar fuera demonios y sobre todo santidad a Jehová, santidad a Dios. ¿Verso qué? 12. Y en ningún otro hay salvación, ni en la Virgen de Guadalupe porque no existe, ni en la Virgen de Monserrate porque no existe, ni en la Virgen de aquí de Morcá porque tampoco existe. En Jesús únicamente está la salvación, no hay otro. Porque no hay otro hombre, amén, que es vivo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, debajo de los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Es así o no, hermano Ricardo? Sí, señor. ¿Hay algún nombre por encima de los cielos, en la tierra o abajo, que no se doble rodilla o que no se doble alma o espíritu? No hay otro nombre, solo en Jesús, solo en Él, solo Cristo, para ser salvos también. Entonces, verso 13.
Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Usted ha estado con Jesús? ¿Se llama cristiano? ¿Ha estado con Jesús? Porque el que es cristiano ha estado con Jesús. Entonces ellos se maravillaban de que ellos estaban hablando una cosa tan profunda que los mismos israelitas habían desechado a Jesucristo. Y se admiraban que no del mensaje que les traían ellos, sino de quién era el que traía el mensaje. Unas personas trabajadoras, unas personas humildes. Así es de que, hermanos, no miren quién les habla, sino miren qué mensaje les trae. Cojan lo mejor y desechen lo malo. Así también hoy aquí. Cojan lo bueno y desechen lo malo. Dejen que Dios les muestre, que Dios les enseñe. Porque esto está escrito en español fácil. Bien. Y le reconocía que él está con Jesús. Y hasta ahí. Vamos a Juan capítulo 1, 9, 13. Evangelio de San Juan capítulo 9, verso 13. Juan 9, 13. San Juan capítulo 1 del 9 al 13. San Juan capítulo 1 del 9 al 13. El verbo hecho carne, o sea, la palabra hecho carne. O sea, Dios hizo, ¿cómo hizo la tierra Dios? Con la palabra. Esa palabra vino y se manifestó entre los hombres. Es un privilegio muy grande para los seres humanos en esa época, que Dios deja su trono de gloria y viene a la tierra a vestirse de hombre, no en el pecado. Juan 9, 13. Juan capítulo 1, 9 al 13. Capítulo 1. Dice, aquella luz, solo en Cristo. Acuerda que nos habían dicho que solo en Cristo está la salvación y no hay otro nombre, ni no hay otra autoridad, ni otro lección. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo así? Si estaba el sol y estaba la luna y estaban las llamas de fuego, ¿por qué es necesaria otra luz? Si había luz. Porque esta luz no es la verdadera luz. La verdadera luz es Cristo. La verdadera luz que nos saca de las tinieblas es Cristo, que nos muestra dónde caminar es Cristo. Y nos dejó esta Biblia para que nosotros a través de ella no nos engañen, ni nos muestren otros dioses, sino que nosotros vivimos en ese Dios verdadero. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo no le conoció, primero porque él no andaba revolcando con el mundo, y segundo porque a esta tierra vino y hizo todos esos milagros y no lo conocieron, porque el mundo miraba era otras cosas. Verso 11. A lo suyo vino, a su viña, a mirar a su pueblo, y los suyos no lo recibieron, lo echaron, lo mataron, lo colgaron como si fuera un vil criminal. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermano Ricardo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de la luz, hermanos de la luz. O sea que empezamos a ser luz. No como la luz del sol, no como la luz de la luna, ni las estrellas. Como la luz de Dios. Como la luz de Cristo. Andando en santidad, en obediencia, en ejemplo. Siendo buenos padres, buenos hermanos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Almas aptas, limpias para brillar. Una luz diferente y sobrenatural y más grande que la que nos alumbra. Que la luz del sol y de las estrellas. Una luz que es la admirable luz del Espíritu Santo, por el cual nosotros empezamos a ser hijos de Dios. Ese es el sello con que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Y si usted lo recibe hoy en día, ya usted ya no se preocupa de nada, porque usted ya está en esa perfección. Ya no estaba en este mundo, ya no es ciudadano de este mundo, sino usted ya está entre los hijos de Dios, ya está en el pueblo de Dios, y ahora sí es un hijo de Dios. ¿Verso qué? 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted, cuando toma el paso del bautismo, porque usted fue escogido desde antes de nacer, fue llamado, usted se presenta y dice: aquí estoy. Dios lo lavó para que usted pueda ser parte de Dios. Necesita ese proceso, necesita el proceso del bautismo, porque necesita limpiarse de esa destitución que hizo Dios a toda criatura. Porque Dios dice: todas las criaturas están desheredadas, todas las criaturas están
fuera de la presencia de Dios. Pero si quieren volver entonces a través de un pacto, un convenio entre las dos criaturas para volver otra vez a reconciliarnos con Dios. Y Dios dice, reconcíliese hoy con Dios. No desperdicie este llamado que le está haciendo a usted hoy, cambie su vana manera de vivir. Verso 14. Esto va hasta donde el 14, ahí terminamos. O sea que no es voluntad de Dios. O sea, yo no puedo decir, ay hermano, bautícese, ay usted es tan bonito, bautícese, usted es tan inteligente, bautícese usted hermana porque entró a la iglesia, bautícese usted porque lleva un año, no, esto es para el que quiera, usted lo dijo, el que voluntariamente dice, no, yo quiero eso ya, yo voy a demorar eso, yo creo en eso, como el etíope cuando iba a llevar, cuando venía de dar las ofrendas a donde la reina de Candace, el etíope leyó en la palabra en Isaías y dijo, oiga, ¿qué hay que hacer para esto? Dijo, pues si usted está dispuesto, lo dijo Felipe, y el etíope dijo, vea, ya hay agua. De una vez se bautizó, no le puso a hacerse preguntas, a hacer un curso bíblico, a mirar que le salgan canas, a mirar que tenga la cuenta bien grande en el banco, no. Él dijo, ya de una, ¿qué me impide? Dijo, nada. Y de una vez tomó el bautismo. Pero eso lo vamos a ver después a profundidad. Y dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso era hablando de Jesucristo en una palabra con que San Juan nos presenta al Señor Jesucristo. Y Pedro, en el discurso que estábamos hablando, lo miraban que era una persona del vulgo, que era un pescador y que estaba hablando cosas grandes. Era porque ¿qué? Porque ese verbo les dio la gloria. Es decir, Pedro estaba glorificado de Dios. La pregunta mía es, ¿usted está glorificado de Dios? Usted puede decir, yo soy cristiano, pero yo le pregunto, ¿usted está glorificado de Dios? ¿Está lleno de Dios? ¿Es cristiano? Muéstreme las señales. Muéstreme las señales. Muéstreme las señales que habló Cristo allá en Marcos 16. Dice, si usted es cristiano, tiene que tener las señales. ¿Y la señal principal cuál es? El bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y la persona que tiene el Espíritu Santo no dice anatema del Señor Jesucristo. Y la persona que tiene el Espíritu Santo busca las cosas de Dios. Y la persona que tiene el Espíritu Santo ama. Luego, si yo no tengo amor, pues todavía soy como una campana que suena en un desierto. Entonces, Juan 1, 9 al 13, ya, listo. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. En 8:28 dice, más que vencedores. O sea, Dios se glorifica en la criatura. ¿Dios para qué nos daba? Para glorificarse en nosotros. ¿Y para qué quiere glorificarse en nosotros? Para que nosotros seamos testigos que Dios está vivo, anda, se mueve y que nosotros somos hijos de la luz. Y si somos hijos de la luz, vamos a hacer las cosas que Jesucristo hizo y mayores. Mayores veréis. Y usted que se siente incapaz, que se siente débil, debe saber que si cree en Jesucristo, Dios le va a dar esa potestad. ¿Amén? Más que vencedores. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, ojo, los que aman a Dios, no todo el mundo ama a Dios. O tal vez buscan a Dios por algún interés, pero eso no es amarlo. Ay, es que necesito plata, voy a ir a una iglesia. Ay, es que necesito un novio, voy a ir a una iglesia. Es que necesito un novio, voy a ir a la iglesia. Es que necesito tal cosa, voy a ir a la iglesia. Eso no es amor a Dios. Amor a Dios es que yo lo busco sin interés nada. Porque el amor de Dios es sin ningún interés. Nosotros sí nos arrimamos a Dios porque, queremos la vida eterna. Queremos que nos bendiga, y lo va a recibir. Pero aquí dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las dificultades, para perfeccionarnos y a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ustedes son llamados, y los que se quieren bautizar son llamados, porque ya fueron escogidos, y son llamados y se presentan para ¿cuál es el propósito de Dios? Glorificarse en usted, y recibirlo en gloria. Porque los que antes conoció, o sea, conocer es escoger, buscar. Una persona escogida es algo grande. Dios no escoge lo peor, Dios escoge lo mejor para él. Y aunque el mundo nos veía que nosotros éramos lo peor, para Dios somos lo mejor, por eso estamos acá, porque Dios nos escoge, no se equivoca. Si lo llamó a usted, es porque sabe que usted va a responder.
A los que antes conoció, o sea, predestinados, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí ve que tenemos que parecernos a Cristo? Para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. O sea que el primero que resucitó, ¿quién fue? El Señor Jesucristo, amén. De ahí para adelante multitud. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Esa justificación es en el río, en el bautismo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a esos que glorificó, los espera allá arriba. O sea, nosotros somos escogidos, llamados, justificados y glorificados. Son 4 pasos. Si se dan cuenta que esto no es una religioncita, si se dan cuenta que esto se ve crecer, esto se ve. En una religión nosotros no sabíamos ni qué hacíamos, ni para dónde íbamos, ni nada. No crecíamos. Aquí crecemos, aquí decimos, oiga, usted fue llamado porque usted fue escogido. Ahora empieza a crecer, glorifíquese, o sea, santifíquese, justifíquese primero. O sea, bautícese, y luego viene la glorificación de Dios para que usted sea recibido en gloria, porque arriba no entra lo sucio, arriba no entra lo inmundo, arriba las tinieblas no pasan, no se mezclan. ¿Verso qué? Bueno. ¿Y qué diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si tenemos al que hizo todos los cielos y la tierra, ¿quién se va a oponer a Dios? Nada. Gracias, ahí ya terminamos. 8:28. ¿En cuál vamos? 31. Pues, ¿qué diremos esto? Si Dios es con nosotros, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea que el Hijo pasó por esa prueba, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con nosotros en todas las cosas? Ahora, si Dios castigó a su Hijo, que no tenía culpa, ¿cuánto más va a castigar al pecador? Entonces, si es pecador y es culpable, pues reconcíliese con Dios a través del bautismo, sea inteligente, haga las paces con Dios y vuelva otra vez a la gloria, y vuelva otra vez a escuchar la voz de Dios, y vuelva otra vez a caminar por la senda antigua que dejó trazada el Señor. Los entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que le dio a Jesucristo? Si nosotros nos amamos a Cristo, Dios, ¿cómo no nos va a dar lo que le dio a Cristo? ¿Por qué no? Si Él es el primogénito y de ahí para adelante todos nosotros, los hijos todos reciben lo mismo, ¿sí o no? O hay hijos que reciben más. En los hombres terrenales sí, en los padres terrenales sí pasa eso, pero en Dios no hay acepción de personas. Dios no ve privilegiado a este sí le voy a dar porque es que este sí me gusta más y este no me gusta más, este tiene los ojos más claros y este no. Dios es justo, es justicia, se llama eso. Dios a todos nos mide con el mismo rasero, Él allana las plazas, allana los montes, baja las calzadas. Dice, verso 33, ¿quién nos acusará a los hijos de Dios? Dios, si Dios es el que justifica, ¿quién lo acusa a usted? Pero si usted peca, el diablo sí le dice, mírelo, usted tiene un acusador, y llega y le pone la trampa, usted se resbala o cae, ahí no sube en un segundito, eso sí vuela. Es que son segundos que está allá en el reino de los cielos. Dice, mírelo. Si ve al Mauricio, mírelo. Ay, no es bautizado y no es cristiano, ahí mírelo enseñando. Y lo va a dejar así. Lo va a dejar así, solo le pega a los míos. Y a los suyos no. Pero como Dios es justicia, dice, no me lo vaya a matar. Castíguemelo, pero no me lo vaya a matar. Déjelo porque yo le tengo la promesa de que va a vivir. Y entonces el enemigo viene y hace con la criatura eso. Por lo tanto, no hay que darle oportunidad a las tinieblas, al enemigo, porque le dan potestad para castigarnos, porque Dios no castiga a nadie. Dios no hace eso, Dios nos ama y nos protege. Y adivinen quién es nuestro abogado. No adivinen porque eso es del mundo, pero ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo. Y si Jesucristo nos defiende, ¿quién nos acusa? ¿El acusador? El acusador está vencido, hermanos. Estamos con el vencedor. Estamos con Cristo. Nosotros estamos con Cristo. Amén, aleluya. ¿Quién nos acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió más aún. O sea que en la muerte de Cristo ya no hay condenación. Más aún, el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Jesucristo no solamente es nuestro abogado, sino nuestro intercesor. El Señor Jesucristo se mete cuando van a tocarnos a nosotros. No, Padre, no, espera un momento, quítele ese castigo. No, Padre, no tan duro. Y ahí mismo se arrodilla y empieza a llorar por nosotros y a decir, no, por favor, denle una oportunidad más. No lo quite, espérese.
Deje que yo voy y le voy a mandar a un profeta, a un apóstol, a un ministro, a un maestro, para que le hable, y entonces él va a cambiar. Y el Padre Eterno, ¿qué le dice? Dice, bueno, dice, espere un añito que ya va a empezar a dar fruto, espere. No, ahí está quieto, ahí sentado, pero tranquilo, papá, que él va a mirar los milagros. Él va a empezar a ir a las veladas, él va a empezar a ir a los ayunos, y entonces se van a ver los frutos de amor, paz y gozo. Porque dice el Señor, yo fui a ese árbol y ahí lo veo, y ese bulto de papas, nada, es quieto, no crece. Y el Señor Jesucristo dice, no, déjelo, que yo lo voy a poner a crecer, y va a dar frutos, y va a dar hojas, y va a hacer sanidad para su familia, para sus vecinos, para todos. ¿Quién nos condenará? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Amén, gloria a Dios. ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No. Entonces, ¿por qué los hermanos se van de la iglesia? Si una espada es duro, una espada es guerra, hambre, tribulación, ¿por qué se van los hermanos de la iglesia? Si no están pasando tribulación, ni espada, ni angustias, ni persecuciones. Se van porque se apartan de la presencia de Dios. Así de fácil. Les gusta irse a donde les suene bonitas estas enseñanzas, donde les guste el pastor, que sea bonito, que hable bonito, que se exprese bien, que no sea tan chistoso como el de acá, ¿no? Que diga que ustedes están en el cielo, hermanos, tranquilos, sigan así. Sigan que ya están en el cielo. No, hermanos, si está fallando, el que peque, paga. Se dejan llevar por las emociones. Emocionales. Y las emociones son custodiadas por las tinieblas. Primera de Timoteo 3:16. Dios mío, no emocionarnos, sino de verdad servirle a Dios con amor. El que ama a Cristo, más el que ama, dice ahí. Más el que ama a Dios. Estas cosas le servirán para bien. Primera de Timoteo 3:16. Carta de Pablo a su discípulo Timoteo, hoy para nosotros que somos también discípulos de Pablo, porque Pablo nos ha enseñado tantas cosas, Dios mío, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, y ahí terminamos, gloria a Dios. Vea, perfecto. Primera de Timoteo 3:16 dice la palabra, dice aquí el título, el carácter postrero de los... ¿Qué? El misterio de la piedad, 3:16. Espera que estoy perdido, la segunda de Timoteo, que está en segunda de Timoteo, que no debe ser el título, no me suena. En primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Este lo leía un pastor hasta profeta, hasta poético. Decía, esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Dice, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, Pablo le está dando consejos a Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente. Si ven, la iglesia de un Dios viviente, no de un Dios muerto. Una iglesia donde ni cantan, ni hacen palmas, ni se manifiesta el diablo, ni nada. ¿Por qué no se manifiesta el diablo? Pues que están caminando con él, abrazados con él para arriba y para abajo, y ahí sentados con él. Pero el diablo, cuando llega a una iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo, tiembla, llora. Y dice, Señor, sáqueme de aquí. Empieza a hacer así, empieza como a apurarse, está afanado, le da afán porque ya sabe que le llega su tiempo de pedir ese cuerpo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido en gloria a Él. Gloria al Señor. Y ese es el paso que nosotros tenemos, escogidos desde antes de nacer, llamados, justificados en el bautismo, glorificados por el Espíritu Santo, y esperamos con la esperanza de fe que vamos a ser recibidos en gloria. Amén. Amén. Ahí termina la primera enseñanza del bautismo, que el Señor nos siga diciendo. Dale gracias al Señor. El Señor, ese misterio de la piedad tan grande, ¿sí que el Señor fue justificado en el bautismo, recibido en gloria, conocido por los ángeles, manifestado a los hombres, enseñado a los gentiles, para ser recibido en gloria? Todo lo que padeció el Señor Jesucristo, y nosotros no padecemos nada. Entonces, ¿por qué nos vamos del cuerpo de Cristo? Si no hemos pasado nada. Nos falta para echarle una presa al sancocho y ya nos asustamos y lloramos. Dios, ¿por qué nos matas de hambre? No hemos padecido nada. Gracias al Señor.
Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, Padre.